La doctora Katia Saucedo, miembro de los Juristas Independientes, está con nosotros esta tarde. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto verla, saludarla y poderla entrevistar también. ¿Cómo está, Casimira? Buenas tardes. Un gusto estar con usted esta tarde. Igualmente, bueno, nos ha llegado una noticia que, a ver, me parece positiva porque el colectivo de juristas independientes, a través de el doctor Juan del Granado, han pedido a las oposiciones partidarias que exijan al gobierno que, estoy leyendo, que se establezca un acuerdo nacional por la reforma judicial. A ver, explíquenos, por favor. Bueno, en realidad nosotros estamos haciendo una solicitud que va a ser formalmente presentada la próxima semana a los jefes de bancadas de las distintas fuerzas políticas para que pueda iniciarse el proceso de reforma parcial de la Constitución en sede legislativa, considerando que hasta el momento no ha habido ninguna posibilidad de consenso utilizando la sentencia constitucional 060 quebrado 23 que emitió el Tribunal Constitucional y que por ende hasta el momento no se ha logrado ni siquiera los consensos mínimos para dictar la ley que usted sabe ha exigido el Tribunal Constitucional con 2/3 de las fuerzas políticas que estarían representadas en la Asamblea Legislativa. Entonces entendemos que el proceso de las elecciones judiciales en realidad está cada vez más lejano y que es muy difícil hasta este momento el poder optar por la elección judicial. Entonces estamos sumamente preocupados porque comprendemos que lo más probable es que las elecciones judiciales no se realicen y que estemos en una situación de un enorme vacío constitucional y jurídico una vez que el mandato de los magistrados y magistradas se venza, pues finalmente el 31 de diciembre. Entonces, estamos a través de este breve comunicado que Juan del Granado ha lanzado el día de ayer, instando a las fuerzas políticas para que puedan hacer un gran acuerdo nacional que permita iniciar el proceso de reforma parcial de la Constitución para dar paso a un llamamiento al referéndum y realizar las modificaciones pertinentes que permitan iniciar un proceso de reforma parcial en los términos que nosotros habíamos planteado, quizás con Claro. alguna modificación que sea pertinente a estas alturas. Claro, o sea, retomarían los contenidos de la reforma judicial propuesta, ¿no? Así se podría iniciar con esta transformación de la justicia, doctora. Eso es lo que nosotros estamos planteando, Casimir, ¿no? Pero que lo vamos a formalizar en el curso de la próxima semana. Claro, es decir, a través de una nueva forma de elección de magistrados, probos, independientes, que es lo que la población está pidiendo a gritos, ¿no? Y es lo que yo siempre también digo, qué pena cuando los juristas independientes salieron a las calles con sus libros para que nosotros firmemos, era el momento, pero bueno, no se logró el total de las firmas, quizás mucha gente tenía temor de firmar, a veces pasa eso, doctora, era la oportunidad, pero quizás esta sea también otra importante e interesante oportunidad. Claro que sí, Casimiro, porque en realidad usted sabe que la Constitución prevé varias formas de reforma parcial, ¿no? Una de ellas era la iniciativa ciudadana, con la exigencia de 1.500.000 firmas, bajo las circunstancias en las que nosotros iniciamos el proceso. No logramos la colecta de 1.500.000, logramos un poco más de la mitad, pero también se prevé el proceso de reforma parcial de la Constitución en sede legislativa. En realidad, eso es lo que estamos pidiendo ahora para apresurar el proceso y que dado que este procedimiento de la elección judicial no está teniendo, digamos, avances positivos, dado esta sobrecalificación que el Tribunal Constitucional ha exigido y que en realidad nosotros estamos pensando que se trata más bien la sentencia constitucional 060 quebrado 2023 de una argucia para en realidad impedir la realización de las elecciones judiciales, porque imagínense exigir la sobrecalificación tanto para la ley cuanto en relación al procedimiento mismo del proceso de preselección a estas alturas del partido, es pues una exigencia que es casi imposible de lograr, ¿no es cierto? Y lanzarle la papa caliente del Tribunal Constitucional a la Asamblea Legislativa en este momento es prácticamente imposible, o sea, Claro. era imposible pensarlo de otra manera. De repente esa sentencia hubiera sido positiva si se hubiera contado con plazos muchísimo más grandes y flexibles, pero en este momento es prácticamente imposible llegar a eso. Entonces, nosotros pensamos que sí es posible hacerlo de esta otra manera,
pero para eso obviamente se requiere un acuerdo que permita en realidad solucionar los grandes problemas de la justicia a la par de iniciar el proceso. Entonces podría ser una gran oportunidad para empezar un proceso real de transformación de la justicia. Y lo vamos a hacer con la Asamblea Legislativa porque es el órgano competente en este momento, ¿no? Claro. Ahora, elecciones judiciales este 2023, ¿cómo las ven? ¿Nulas? ¿Difícil? Nosotros creemos que no van a haber, Casimira, porque imagínense, ni siquiera los consensos mínimos para la ley. Claro. Ya los plazos no alcanzan, a no ser que por ahí suceda algún milagro este fin de semana, ¿no? Pero la verdad que lo dudo, francamente lo dudo. Y bueno, habrá que ver cómo responden también los de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no, doctora? Porque como usted bien lo dice, ahí está el asunto, de ahí tiene que salir, pero le dan largas, ¿no? Sí, de ahí tiene que salir, pero el asunto es que los actores políticos van a tener que ponerse las pilas, porque de hecho, si no, vamos a estar en una situación muy, muy francamente, muy difícil el 31 de diciembre, ¿no? Y como le digo, como le dije varias veces, las salidas que se prevén son absolutamente inconstitucionales, ¿no? Uno es la prórroga de mandato y la otra sería la designación presidencial de los nuevos magistrados y magistradas. El ministro de Justicia ha anunciado hace unos días, dijo, voy a tener que tomar medidas creativas. Eh, a nosotros como ciudadanos nos gustaría, no solo que nos gustaría, sino que exigimos que el ministro de Justicia nos diga cuáles serían esas medidas creativas, ¿no? Tenemos un derecho consignado en la Constitución que es el acceso a la información pública y que merecemos, creo, que se nos diga a los ciudadanos, a los que entendemos o no entendemos de temas jurídicos, que se nos diga cuáles son esas medidas jurídicas o esas medidas creativas. Algún senador o diputado del MAS decía, vamos a tratar de emitir una ley lo más cercana a la Constitución. No se trata de emitir una ley lo más cercana a la Constitución, se trata de emitir una ley ceñida estrictamente a la Constitución. Hay que empezar a hablar las cosas como realmente deben ser. Además que el Tribunal Constitucional ha exigido 2/3, ¿no? Y nos guste o no, esta sobrecalificación es un mandato del órgano de control constitucional. Entonces, yo creo que están muy lejos esos 2/3, los plazos están ya acabándose. Entiendo por los plazos que se habían mencionado la semana pasada que la ley ya debería haberse dictado, imagínense, ni siquiera hay consensos mínimos. Entonces, creo que hay que ir pensando ya en otra alternativa que de repente podría, en el caos en que estamos en este momento, Claro, ahí está. solucionar los problemas de la justicia y empezar un real proceso de reforma judicial. Pero claro, una vez más, los juristas independientes salen con una idea ahora, esa idea del acuerdo nacional para la reforma judicial, que bueno, veremos, ¿no? ¿Qué sucede? Pero tiene que ser ya no más, como dice la doctora Saucedo, si no, elecciones judiciales no van a haber en Bolivia, ni pensar. Qué pena, ¿no? Qué pena, doctora. Pero eso es algo que ustedes venían hablando hace mucho tiempo y quizás algunos estábamos todavía esperanzados y creyendo que podía darse, pero bueno, vemos que no. Vemos que nuestra justicia está como el cangrejo, cada vez peor, cada vez más para atrás y si no se hace algo, no sé qué nos depara el futuro porque se nos vienen muchas cosas importantes en los próximos años, ¿no? Fíjate, Casimira, el 26 de abril nosotros dijimos que se venía un escenario difícil, ¿no? En caso de que el proceso de reforma judicial no sea asumido de la forma que debería haberlo sido. Anunciamos esta encrucijada, ¿no? Y creo que los actores políticos no lo asumieron de la forma en que debían haberlo hecho, con la madurez en que debían haberlo hecho. Este proceso de reforma, si es que la Asamblea Legislativa decide asumirlo, viene con un enorme respaldo, son casi 1 millón de firmas, ¿no es cierto?, Sí. que fueron estampadas en libros. Entonces, no es tan difícil el proceso porque viene con un respaldo ciudadano muy grande. No hay que olvidar que para formar un partido político se necesitan 100.000 firmas. Nosotros hemos recabado más de 800.000. Son como 8 partidos políticos. Sí. Hago la comparación, aunque no es para lo mismo, pero igual es un buen respaldo ciudadano para iniciar un proceso importante de reforma que el país necesita. Así que ojalá que la lectura sea la correcta. Ojalá la lectura sea la correcta, como usted dice, ojalá lo entiendan así también los asambleístas. Gracias, doctora Saucedo, como siempre, ha sido un gusto. Así es, Casimiro.
Gracias y buenas tardes.